triunfó el demócrata Barack Obama en los Estados Unidos. Tenemos aquí como invitado al director del Instituto de Planeamiento Estratégico, Jorge Castro, uno de los mayores expertos en política internacional que tiene la Argentina. Jorge, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, este triunfo era esperado ya desde hace bastante tiempo, Jorge, pero hay muchas emergencias en Estados Unidos y en el mundo, tienen que ver con la crisis financiera. Y la gran pregunta es qué va a pasar con la Argentina en ese escenario, ¿no? Si va a tener algún tipo de relación mejorada con esta administración demócrata o la Argentina va a seguir fuera de la agenda de Estados Unidos. Bueno, la política exterior de Estados Unidos en América del Sur surge de un consenso demócrata-republicano desde el año 2007. Ese consenso lo ejecuta y lo encarna el actual subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Shannon. Lo que esto significa es que las líneas fundamentales de la política exterior de Estados Unidos en la región y también con respecto a la Argentina van a continuar con el próximo gobierno de Barack Obama. ¿Por qué la Argentina ha desaparecido un poco del escenario internacional, de la mira por ahí de los Estados Unidos, Jorge? Bueno, en la región lo que ha ocurrido fundamentalmente es el hecho de que Brasil se ha transformado en los últimos 5 años de un actor, una potencia regional, en un actor global, reconocido como tal por los grandes centros de poder mundiales, Estados Unidos, la Unión Europea, China. Es esta conversión de Brasil en una potencia global la que ha modificado la relación de fuerzas en toda la región. Hoy América del Sur en términos internacionales es fundamentalmente Brasil. Un Lula que provenía del gremialismo de izquierda en Brasil y se ha vuelto un hombre muy pragmático, ha dejado mucho la ideología de lado, ¿no? Bueno, el punto más importante es que ha habido una continuidad de fondo entre el gobierno del presidente Lula y los 8 años previos de gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso. En realidad, lo que ha ocurrido con Brasil en estos últimos 5 años es una manifestación de continuidad profunda en lo político, en lo económico, en lo internacional, que es una de las características, sin duda, de la fortaleza de Brasil. Hay política de Estado entre demócratas y republicanos, por lo menos en su política exterior. Usted me está mencionando el caso de Brasil, donde también hay una continuidad. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué es lo que está fallando, por lo menos en materia de política exterior, ¿no? Mire, el punto es que este es un momento de replanteo del sistema internacional. La crisis financiera internacional desatada en los Estados Unidos, extendida al mundo entero, ha abierto paso a una situación recesiva en los países, la totalidad de los países avanzados, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En este momento lo que separa la recesión de los países del G7 de una recesión mundial con características de depresión de largo plazo es lo que ocurre con los países emergentes, sobre todo los 4 principales que son China, India, Rusia y Brasil. En definitiva, lo que esto indica es que en este momento la suerte del crecimiento de la economía mundial y la posibilidad de evitar un proceso recesivo mundial está exclusivamente en manos de los países emergentes encabezados por China. En ese grupo de países emergentes que hoy asumen una posición de liderazgo en el plano internacional está Brasil. Es en relación a Brasil que se fija el papel y las limitaciones del resto de los países de la región. ¿Lo mismo ocurre en el Mercosur, Jorge? El Mercosur es fundamentalmente Brasil. Esto, en un sentido estricto, lo que hay que advertir es que Brasil es el 67% del Producto Bruto de la región. No solo eso, sino que Brasil en los últimos 5 años ha vuelto a traer porcentajes de inversión extranjera directa que lo colocan hoy solo por atrás de China en el mundo emergente. Yo comentaba en la apertura la preocupación de un sector del empresariado por un rumbo estatista que podría estar manteniendo el gobierno de Cristina Kirchner. Incluso se hablaba de que este acercamiento que existe entre Argentina y Venezuela también podría llevar a copiar cierto modelo que se está aplicando por parte de Hugo Chávez. Esto nos aleja, supongo, mucho más de países como Estados Unidos. Bueno, la política exterior de Estados Unidos en América del Sur está definida con respecto a Venezuela y al presidente Hugo Chávez, en el sentido de que este consenso que existe ahora en materia de política exterior en los Estados Unidos
con respecto al presidente Hugo Chávez, no tiene una posición de antagonismo, sino de contención. Esto significa que su relevancia internacional, en cierta forma, es cada vez menor. ¿Qué pasa con Europa, Jorge, en todo este escenario? Porque, bueno, se sabe que la Argentina depende mucho económicamente de los países asiáticos, que nos están comprando muchos commodities, pero también Europa quiere terciar en toda esta relación de poder en el escenario internacional. Hubo declaraciones del presidente de Francia. ¿Qué pasa si la Argentina se acerca un poco más a Europa? ¿Hay una relación positiva con España? Mire, la Europa de los 27 países que constituyen en el momento actual la Unión Europea, la característica que ha tenido desde el año 1991, en que termina la Guerra Fría con la implosión de la Unión Soviética y la desaparición del bloque comunista en Europa Oriental, ha sido una muy baja tasa de crecimiento económico, una menor todavía tasa de incremento de la productividad, que es el indicador decisivo de las economías avanzadas, y además tiene una tendencia demográfica profundamente declinante, en el sentido de hoy la población europea disminuye en términos absolutos. Además, el envejecimiento de la población es cada vez más generalizado. En estas condiciones, la Unión Europea cumple cada vez un papel internacional cada vez menor, sobre todo en relación a los grandes centros de poder mundiales, que son, por un lado, los países emergentes encabezados por los asiáticos y sobre todo por China, y frente a Estados Unidos. Jorge, en los 90 muchas de sus ideas tuvieron influencia sobre el gobierno. A partir de los 90 para acá la Argentina empezó a quedar como al margen de lo que era el modelo norteamericano, la mirada de Europa. Parece que cada vez estamos más afuera de esa mirada. Usted un poco en la entrevista me lo ratifica. ¿Qué debería hacer la administración de Cristina Kirchner para tratar de reinsertarse en ese sentido? Mire, yo no sabría decir qué es lo que deben hacer esta administración. Lo que me parece que conviene advertir es que el mundo, en el momento actual y sobre todo a partir de la crisis financiera internacional, está mostrando un nuevo alineamiento de fuerzas, un nuevo posicionamiento de la totalidad de los países del mundo y de las diversas regiones que integran la economía mundial. En este punto, el dato central es que los países emergentes, encabezados por China, cumplen un papel mundial cada vez más relevante. O lo que es igual, las perspectivas de la Argentina y del resto de los países de América del Sur están cada vez más vinculadas a este grupo de países emergentes, encabezados por China, y entre este grupo de países emergentes, uno de los 4 principales es Brasil, nuestro socio y principal mercado considerado en términos individuales. En cierta forma, si esta es la realidad de las cosas del sistema internacional del mundo hoy, esa parecería ser también el camino de la inserción de la Argentina en este nuevo contexto mundial. Jorge Castro, muchas gracias. Por favor. Bueno, tal vez mirando un poco más hacia los pasos que está dando Lula da Silva en Brasil, la Argentina logre encaminarse también con la mirada que tienen los países centrales respecto de América Latina y asomar un poquito más la cabeza en ese concierto internacional. Vamos a una pausa y ya analizamos todo el tema AFJP, pero sobre todo qué puede ocurrir con las aseguradoras de riesgo del trabajo aquí en el país. Ya venimos.